Perdón, no. Tienes el micrófono silenciado. Todos están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Bien. Bueno, entonces, ayer hablábamos de la farmacocinética, Ay, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes que qué es la farmacocinética? La que estudia el efecto de los fármacos cuando ya hay presencia de enfermedad. De que estudia el movimiento de los fármacos dentro del organismo hasta la excreción, ¿no? Cuando ya hay... Ujú. Entonces, todos en este slide, todos estos ítems que están viendo, pues los vamos a ver uno a uno más adelante. Bueno. ¿Qué es la absorción entonces? Acuérdense muchachos que la absorción, bueno, antes que eso, ¿ustedes tienen claro el concepto y la diferencia entre absorción con B y adsorción con D? No mucho, profe. ¿No? ¿No lo vieron en profe, los auxilios? Dime. qué pena, es que acabé de ingresar. ¿Podrías volverlo a repetir? Acabé de comenzar, no te afanes. Que si No, bueno, tienen el profe, concepto claro y la diferencia entre absorción con B y adsorción con D. Dani me estaba diciendo que no mucho. ¿Qué entiendes tú, Dani? Dani. ¿O alguien tiene claro el concepto, la diferencia? ¿Ninguno? No, señor. Ok, solo hablen porque pues si se quedan callados no tengo ni idea si sí o si no. Em, la absorción se considera como el paso de las sustancias de diversos puntos en el organismo hacia la sangre, ¿sí? Cuando ustedes ven cuando se presenta una intoxicación en un animal, se le pueden dar sustancias que generen ese mecanismo de adsorción con D, que es tratar de pegar esa molécula del tóxico o esa toxina para que no se absorba en el organismo del animal. ¿Sí entienden la diferencia? sí, profe, pues en ese caso de absorción que tú estás hablando, puede ser como el carbón activado. Sí, eso sería adsorción, pero sí Ah, es una de esas sustancias que sirve, ¿sí? Precisamente ese carbón lo que va a hacer dentro del organismo es absorber con D eh, para que la molécula de la toxina o el tóxico que ha ingerido el animal pues no se absorba dentro del organismo y no cause un efecto mayor de toxicidad dentro del mismo. ¿Listo? Solo me hace Claro. falta la inflamación del perro que no la encuentro. Bueno, sí, está bien, gracias. Profe, Y estos ahí están todos. O sea, esto es que ella tiene. Dime. profe, qué pena, buenas noches. Tardes. No entendí muy bien porque estoy teniendo fallas con mi internet. Profe, ¿puedes repetir la diferencia de la que decías de absorción y absorción, Sí, claro que sí. por Entonces, favor? hay sustancias que sirven para la absorción con B que van a permitir que dentro del organismo esas moléculas de los componentes o los principios activos de la toxina o el tóxico, lo que sea, o el medicamento, se absorban más fácilmente, ¿sí? Puedan ir hacia la sangre y obviamente se absorban. Cuando en casos de intoxicaciones
por lo general, una sustancia de adsorción con D va a contrarrestar, o lo que se pretende es contrarrestar esa toxicidad y adhiere, esa sustancia de adsorción adhiere esa molécula a la misma para que el organismo no la absorba tan fácilmente, ¿sí? Alguien decía que puede ser como el carbón activado, es un buen ejemplo. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor, profe, gracias. Vale, sí quedó Profe, clara la gracias. diferencia, ¿cierto? Sí, señor. Qué Listo. pena que se me fue el internet. ¿Me puedes repetir? Vale, Dani, no te afanes. Que tú me hablabas que más o menos conoces la diferencia entre absorción y absorción con D, ¿verdad? Entonces, estaba diciéndoles eso a los muchachos, que cuando hablamos de una intoxicación o una toxina ingerida dentro del organismo, las sustancias que pueden producir una adsorción o lo que uno quiere que produzca una absorción con D es que esa sustancia que le estamos dando se adhiera al componente o al principio activo del fármaco, del tóxico, perdón, y no cause un efecto tan adverso dentro del organismo del animal. Es eso. ¿Mm? Para que esa toxina no se absorba con B tan fácilmente, perdón, dentro del animal. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, Listo. profe. Dani, ¿entendiste? Sí, profe, gracias. Vale. Ok. Entonces, acuérdense que hablando de absorción, se considera pues como el paso de las sustancias de diversos puntos del organismo hacia la sangre. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Y por favor traten de imaginárselo. Consume el animal. Ustedes le dan un fármaco al animal, ¿sí? Lo que hace o una de las funciones dentro de las moléculas y los componentes de ese fármaco, perdón, es facilitar la absorción del mismo dentro del organismo y llevarlo o tratar de llevarlo hacia la sangre para que dentro del sistema sanguíneo pues recorra todo el animal, ¿sí? Y eh, pues haga esa función paliativa para quitar o contrarrestar la enfermedad, el dolor, la fiebre, lo que sea, para lo que sea específico el fármaco. ¿Claro hasta ahí? Sí, Entonces, profe. para efectos de fármaco, Profe, dime. perdón, una pregunta, puede que sea boba o tonta, pero no sé. Eh, o sea, cuando usted habla de absorción y viceversa, eh, o sea, yo me imagino, no sé si esté equivocada, pues también en el bombeo del corazón es lo mismo o no. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Mm, Eh, eso es totalmente diferente, ¿sí? claro, los movimientos del corazón, que son diástole y sístole, ¿verdad? Para bombear la Sí. sangre oxigenada a todos los organismos, o a todos los órganos, perdón, pues son distintos. Porque pues obviamente lo que está tratando de hacer ese corazón con base en esos movimientos es llevar esa sangre oxigenada eh, a todos los órganos para irrigar, llevar oxígeno a los órganos y que funcionen de la manera como deben funcionar. Las sustancias lo que uno dice de una sustancia con absorción es tratar de darle al animal para que el organismo no absorba esa toxina o ese tóxico tan fácilmente dentro del cuerpo. ¿Sí? Sí, señor. Vale. Gracias, profe. Vale, ¿sí te queda claro? Sí. Sí, sí, señor. Vale. Entonces, para efectos de la farmacología, la absorción se considera el paso de un fármaco de un lado a otro de una membrana o barrera, ¿sí? Sin que se modifique la estructura del mismo. Esto es supremamente importante.
independientemente de las vías de entrada del fármaco eh, y del fármaco como tal, lo que se requiere o el ideal de la posibilidad de ingreso de ese fármaco es que la estructura del mismo no se modifique. ¿Por qué? ¿O por qué creen ustedes que eso es la idea? Pues para que llegue a cumplir su función, ¿no? O para que llegue a atacar. Mm, Para, o sea, pues lo que Es súper se va a básico. usar el fármaco. Ujú. Exacto. Es simplemente eso. Entonces, fíjense bien, Dani. Fíjense ustedes, muchachos, que todos los laboratorios que producen medicamentos, perdón, eh, fármacos como tal, eh, pues detrás de estos laboratorios, obviamente hay una ciencia de biotecnología impresionante y de estudios que son eh, pues, muy avanzados para tratar de lograr que cada día los fármacos cumplan el efecto como tal dentro del organismo en un periodo de tiempo menos, a veces con una dosis menor, a veces para algunos fármacos, eh, y que, por supuesto, la estructura del mismo no se modifique hasta que llegue a atacar eh, ese padecimiento o que llegue a atacar el organismo patógeno que ha entrado dentro del organismo del animal. ¿Listo? ¿Cuáles factores influyen en la absorción de los fármacos? La concentración. Por favor, si no entienden nada de esto, me dicen que con gusto lo repito. La concentración de una sustancia o una sustancia con muy baja hidrosolubilidad no podrá disolverse bien en el contenido gástrico y tiende a acumularse allí alcanzando solo un mínimo de absorción. ¿Se acuerdan el ejemplo que les di ayer de lo que yo hice alguna vez con las medicinas? Sí, profe. Sí, Ok, profe. basado en ese ejemplo que les conté, imagínense ustedes lo que les estoy hablando sobre este slide y cuéntenme qué piensan de esto. Muchachos, ¿por qué están tan callados hoy? Pues según eso, profe, es que para que pueda llegar a alcanzarse una absorción buena o adecuada, la sustancia debe tener una hidrosolubilidad superior, pues o sea, que sea inferior a la de los otros y puede que los que usted haya hecho en su experimento, pues no, o sea, tengan una baja, ¿no? Andrea, eso es bien, eso está bien. Eh, ¿Se acuerdan que yo les hablaba ayer de la forma o la presentación de los fármacos que había hecho eso? Con los que yo había hecho eso. Eso también Sí, tiene profe. mucho que ver en la concentración del fármaco, ¿sí? No en su totalidad, pero sí influye en la concentración del fármaco y por supuesto esa concentración, como lo mencioné, van a influir en la absorción del mismo y en los efectos que se tienen que esperar o que uno desea tener habiendo medicado o habiéndole administrado ese fármaco a los pacientes. ¿Listo? La presentación farmacéutica. La lógica indica, como se los hablé ayer, o como se los conté ayer en lo que yo había hecho, perdón, que tardaría más en absorberse una tableta comprimida que o en un polvo, en gel o en una suspensión.
¿sí? Se toma en cuenta que para que el fármaco se absorba o se difunda, debe de estar en una solución, ¿sí? Y este contenido es esencial para la formulación de las presentaciones adecuadas con respecto al inicio del efecto deseado. ¿Mm? Entonces, si ven cómo cada cosa tiene que ver y va como encadenándose y poniéndole lógica a, a este cuento de la farmacología. El área de absorción, perdón, también resulta evidente porque en cuanto mayor sea el área de absorción, pues obviamente la absorción va a ser más rápida dentro del organismo, ¿cierto? Pero ¿qué creen ustedes que a qué se refiere el área de absorción? Si lo damos o si lo llevamos en la práctica a una inyección, por ejemplo. ¿No sería como la vía de administración? ¿No es, digamos, actúa más rápido un intravenoso que un intramuscular? No sé. Tiene y no tiene que ver tan directamente, porque fíjate que acá hablan, Heidi, del área de absorción, más no de la vía de ingreso o la vía de administración. ¿Mm? Del área donde está, o sea, está la afectación, está la patología. Puede ser, puede ser. Profe, o también será el caso de, por ejemplo, si ciertas sustancias se absorben mejor no sé, en tipos de proteínas o lípidos, o eso. Sí. Todo lo que ustedes tres han dicho, niñas, tiene relación y es válido porque sí tiene que ver. ¿Sí? Y eso está bien, que vayan pensando. El riego del área. Un área más profunda, pues va a ser más eficaz para absorber el fármaco de su sitio de aplicación, ¿verdad? Alguien hablaba ahorita de una vía intramuscular. ¿Quién fue? Yo. Bueno, mira lo que tiene este slide, ¿sí? La aplicación intramuscular pondrá el fármaco en contacto con una perfusión profusa, equivalente a un promedio de 100 capilares por milímetro cuadrado, por lo que el fármaco tiene que recorrer una distancia mínima para llegar a los capilares, mientras que si se inyecta por vía subcutánea tendrá que recorrer una distancia mayor para llegar a los mismos. Esto tiene que ver con el tiempo también de reacción del fármaco dentro del organismo, ¿verdad? Regáleme un minutito, porfa. Listo, muchachos. Qué pena con ustedes. Entonces les estaba diciendo que cuando hay una aplicación intramuscular, obviamente eh, el fármaco va a estar va a estar en contacto más profuso, ¿no? Eso es claro, ¿verdad? Cuando hay un fármaco hidrosoluble, pues se puede filtrar o excretar a nivel del tubo renal y esto pues puede llegar a la orina, obviamente, y la orina no lo reabsorbe, por lo que finalmente se va a eliminar. ¿Listo? Sí, señor. Motilidad gástrica. ¿Qué entienden por motilidad gástrica? ¿Habían escuchado ese concepto alguna vez?
Profe, Dime. pues no estoy segura si está bien el concepto, pero pues creo que la motilidad gástrica es cuando se trata de como el mismo movimiento o funcionamiento del aparato digestivo. Sí, ese funcionamiento. Los intestinos tienen bueno, el concepto que se debe tener en cuenta o el que se debe hablar son los movimientos peristálticos que hacen los intestinos, ¿no? Pero toda la motilidad gástrica es ese conjunto, ese funcionamiento adecuado, eh, obviamente, del estómago y el aparato digestivo para que vaya a haber una absorción de los nutrientes, eh, la degradación bajo eh, las enzimas, que son las que se encargan de degradar los alimentos y todo esto. Y todo esto que va pasando se puede absorber de manera adecuada dentro del organismo, ¿m? Para nutrir los órganos. Ustedes todos saben esas funciones ya, ¿verdad? Por lo general, la absorción a partir del estómago es de poca importancia, porque su vaciamiento resultará clave para determinar la velocidad del paso del fármaco al intestino. Entonces, fíjense ustedes, bueno, ustedes han escuchado varias veces las recomendaciones de los médicos que para muchos fármacos se deben ingerir o se deben administrar cuando el estómago tenga contenido dentro del mismo, ¿verdad? Sí, profe. ¿Por qué creen que pasa eso? ¿O por qué creen que es esa recomendación? Pues yo pensaría que es para que no cause como una gastritis o sí haga como un malestar en el Sí, estómago. sí, Estefa, tiene mucho que ver, eso es cierto, pero también si lo llevamos un poco más a la práctica, cuando hay más contenido en el estómago, obviamente las enzimas van a degradar, van a producirse más funciones como tal y los fármacos se pueden pasar o llevar a una absorción mucho mejor, ¿sí? Eh, Sin embargo, pues por la superficie de contacto, el intestino es más importante que el estómago en términos de absorción, y eso es claro. Pero no quiere decir esto que en el estómago no vaya a haber absorción de los fármacos, ¿ok? Bueno, Cuando no hay contenido en el estómago, muchas veces, pues el fármaco sí se degrada, a veces no se absorbe tan fácil y se pierde mucha sustancia eh, del fármaco como tal. Razón por la cual pues no va a haber el resultado o no se va a obtener el resultado eh, esperado para la mejora del paciente. ¿Listo? Vías de administración, muchachos. Entonces, tenemos las vías directas y las vías indirectas. Dentro de las vías indirectas hablamos de la tópica o local. ¿Qué creen ustedes o para qué serían, para qué tipos de medicamentos se utilizaría esta vía? Para problemas dermatológicos Ujú. o Sí, también para problemas del ojo, lo que son las gotas. sí, bien. Principalmente. ¿Mm? Em, Problemas dermatológicos pueden ser causados por muchas razones. ¿Cuáles conocen ustedes que podría ser un problema dermatológico en un animal, en un perro? o sea, estamos hablando de las enfermedades que afectan la piel y eso, Sí. ¿sí? Como la sarna y esas cosas. Sí, Bueno, entonces la Las sarna puede ser dime. dermatitis atópica. Dermatitis, sí. la sarna.
Sí. Quemaduras. ¿Mm? Alergias. Alergias, todas esas cosas, muchachos. Yo les hago muchas preguntas y espero poderlos incentivar a que vayan pensando qué puede ser. Así creo que es bueno. Entonces, fíjense, muchachos, que pueden haber múltiples causas y afecciones en la piel para cualquier tipo de animal. eh, y obviamente, la mayoría de los fármacos que se van a utilizar para esas afecciones, pues van a ser de uso tópico, ¿sí? Ungüentos, cremas. ¿Y para eso necesitan dosis ustedes? ¿Cómo, profe? ¿Necesitan No, dosis? ¿Por qué no? ¿Para qué, profe, que no se te escuchó? no porque si es un encuentro o una ¿Un crema, ungüento o pues, cremas para esos problemas dermatológicos necesitan dosis? Pues no tanto como dosis de cuánto le aplicas al animal, pero sí cada cuánto le dicen vas a cada aplicar. cuánto tiempo. Ujú. Porque si tú le, igual si tú las, tampoco le puedes aplicar cierta, o sea, cualquier cantidad de crema porque lo que hace es no hacer nada. Digamos, tengo entendido que algunas cremas si tú pegas como el pegote ahí de crema y harto, pues no va a hacer nada porque se va a crear es como una resistencia. Sí, bien, Diría yo Dani. que no como tal cuánto se le aplica, pero sí cada cuánto se le va a aplicar. Sino Eso es cada cuánto tiempo se debe aplicar, sí. bien, Dani. Y es eso es para todos, muchachos. En ungüentos normalmente o sea, las dosis no se manejan como tal. Pero fíjense algo que decía Daniela, y eso es supremamente importante, no es poner capa de crema y capa sobre capa, porque la piel, independientemente del tipo de afección, tiene que dejarse un poquito libre, ¿sí? Para que las células de renovación de las capas de la piel pues puedan actuar. ¿M? Esas células normalmente van a necesitar oxígeno para funcionar, obviamente, y si hay una capa tras capa y tras capa, pues no va a funcionar. ¿M? Y el tratamiento pues no va a ser el indicado o el resultado de ese tratamiento no va a ser el esperado, mejor. ¿Listo? Lo mismo en los ojos. Yo no sé, creo que fue Santiago el que estaba hablando de problemas oculares también, ¿verdad? Y va a suceder lo mismo. En los ojos normalmente sí pueden haber dosis y en las dosis en los medicamentos o en los fármacos que se van a utilizar para los ojos, obviamente bajo prescripción, pues van a ser, eh, qué sé yo, 2 gotas, 3 gotas, el número de gotas o el número, o depende del medicamento o el fármaco que se le vayan a dar cada tanto tiempo. Fíjense cómo cambia a pesar de ser una vía indirecta de uso tópico o local, pues cambia el concepto un poco. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Otra de las vías indirectas, pues va a ser local, sistémica, inhalatoria o enteral. Enteral hablamos de oral, sublingual y rectal. ¿Cierto? Claro, hasta ahí. ¿Alguna idea de algún medicamento eh, por una vía inhalatoria? ¿O han escuchado alguno? Pues serían, bueno, no sé qué medicamento utilizan, pero las terapias, digamos, respiratorias Sí, que bien, lo hacen Dani. de inhalatorio. Ujú, Cuando les Santiago. dan como neumonía o bronquitis, Sí, sí. se em, utilizan. Pues en mi caso, a mi perro se le colocaron como 5 medicamentos para una terapia sí. ¿Por qué? ¿Qué tenía? por una llovizna. Le ¿Qué dio tenía? bronquitis, ¿Bronquitis? sí. ¿Y qué le pusieron? Salbutamol. No, la verdad fueron como 5 medicamentos y una terapia de 1 hora. Ujú. 5 medicamentos en una terapia. Los mismos 5 medicamentos en una terapia respiratoria.
o 5 Sí, medicamentos inyectados o de otra manera más la terapia. no, fueron colocados en, no recuerdo, eso fue hace como unos 8 años que se le hizo esa Ujú, terapia, ujú. pero recuerdo que fueron como 5 y el médico se le colocó la careta pues para hacer el proceso de, De de terapia inhalación. respiratoria. Sí, y ya. Pues, y ya, fueron como 2, 3 terapias así. Ok, eso. Em, Normalmente esas terapias respiratorias pues, que les puede poner uno, dependiendo de la raza, obviamente, eh, se va a dosificar y obviamente también dependiendo de la afección, ¿no? Em, pero suero, normalmente suero con salbutamol. em, ¿Qué más se le puede poner? Se me ocurre ahorita. No sé. Bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Profe, no sé, también se utilizarían lo que son los broncodilatadores, Sí, casos de, de, de- de los broncoespasmos. pueden utilizarse como... ¿Cuál se te viene a la mente? He escuchado uno que creo que es el albuterol, si no estoy mal. Sí, es posible. De hecho, esas terapias pues son muy comunes, ¿no? Sobre todo cuando hay tos de perrera y no se le pone cuidado al animal, eh, va a terminar, o lo más común es que terminen haciéndole una terapia respiratoria, o una no, un tratamiento de terapias respiratorias en los animales. Por eso es tan importante la prevención. Ustedes saben que hay vacunas para la tos de perrera, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Es por eso tantas cosas, eh, como se le denomina ahora. Bueno, ayer creo que fue el grupo 12 o el 11 alguien que habló del concepto de una sola salud, ¿no? Y es todo este concepto de una medicina preventiva, obviamente, para tratar de mitigar en lo posible todos esos casos de hacer una medicina para tratar enfermedades. Se va a desconectar, muchachos, por favor, vuelvan a conectarse, ¿vale? Listo, profe. Sí, señor. Sí, señor.